En este video vamos a ver cómo resolver un ejercicio de tuberías a presión en donde necesitamos calcular el caudal y no queremos o no podemos despreciar las pérdidas localizadas. Bueno, el ejercicio es el que se muestra en la imagen. Como dijimos, la incógnita es el cálculo del caudal y los datos que tenemos son los niveles en los reservorios, aguas arriba y aguas abajo, que son de 260 y 240 metros, las longitudes de las tuberías, que son en total un poquito más de 300 metros, el diámetro de la conducción, que es de 150 milímetros, tenemos los valores de K de pérdidas localizadas para embocadura, desembocadura y cada uno de los codos, y además tenemos los valores de rugosidad para el cálculo mediante Darcy-Weisbach y mediante Hasseney-Williams. Antes de empezar, vamos a repasar un poco cuáles son las expresiones que vamos a utilizar para el cálculo de pérdidas en este problema. Las pérdidas de energía generalizadas las podemos calcular a través de dos expresiones. La primera es la ecuación de Darcy-Weisbach, en donde la pérdida unitaria depende del factor de fricción, de la velocidad, o en otras palabras, del caudal y de la sección, del diámetro y de la gravedad. El factor de fricción, recuerden que depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa D sobre K, en donde K es la rugosidad medida en milímetros. La ecuación de Hasseney-Williams, por otro lado, nos da que la pérdida unitaria depende del caudal, de C, que representa la rugosidad de la tubería, y del diámetro. Recuerden que la ecuación de Hasseney-Williams es válida únicamente para agua a 20 grados en régimen lentamente turbulento, mientras que la ecuación de Darcy-Weisbach es de carácter universal porque el factor de fricción tiene en cuenta también el número de Reynolds. Las pérdidas localizadas las vamos a calcular a través de la expresión de Borda, que dice que las pérdidas localizadas son una porción de la energía cinética, es decir, K por U cuadrado sobre 2G. Para empezar a resolver el ejercicio, vamos a plantear Bernoulli entre los puntos 1 y 2, que están en los pelos de agua de cada uno de los reservorios. Recuerden que Bernoulli es una ecuación de energía, en donde debemos contemplar la energía de posición Z, la energía de presión P sobre gamma y la energía cinética U cuadrado sobre 2G. Del lado derecho de la expresión vamos a tener las pérdidas de energía, tanto generalizadas como localizadas, que tenemos a lo largo de todo el escurrimiento. Si tenemos en cuenta presiones relativas, tanto P1 como P2 son presión atmosférica y consecuentemente valen 0. Además, si tenemos en cuenta que las dimensiones de los reservorios son lo suficientemente grandes, podemos considerar que U1 y U2 son despreciables, al menos en relación a la velocidad que hay dentro del conducto. Entonces, lo que obtenemos es que la pérdida de energía, tanto generalizada como localizada, es igual al desnivel disponible entre reservorios, que en este caso es de 20 metros. Entonces, el desnivel topográfico va a ser igual a la suma de la pérdida de energía generalizadas y localizadas. En primer lugar, vamos a resolver el ejercicio mediante la ecuación de Darcy-Weisbach que vimos recién. Recuerden que esta es la fórmula para la pérdida unitaria y que la pérdida generalizada total va a ser igual a este J minúscula multiplicado por la longitud de la tubería. El factor F lo pueden calcular a partir de distintas expresiones. Una es la de Colebrook-White que se ve en la imagen, también tenemos la de Swamy-Jain. En este caso vamos a utilizar la de Colebrook-White. Fíjense que depende del valor de K, que es el valor de rugosidad del acero, que es dato, del diámetro, que también es dato, y de Reynolds, que en este caso es una incógnita por ahora porque no conocemos la velocidad. Esta ecuación de Colebrook-White tiene la característica de ser implícita, es decir, que tiene F de ambos lados de la igualdad. Por último, recordamos, para el cálculo de pérdidas localizadas, vamos a utilizar la ecuación de Borda, que nos dice que las pérdidas localizadas son iguales a la sumatoria de los K por U cuadrado sobre 2G. Si reemplazamos en la primera ecuación la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de pérdidas localizadas, obtenemos la ecuación que se puede ver en la imagen. Desde ahí podemos despejar la velocidad teniendo en cuenta que ambos términos incluyen la energía cinética. En la ecuación 1 podemos ver que tenemos como datos la pérdida de energía total, la longitud, el diámetro y la totalidad de los K de pérdidas localizadas. Con lo cual, si tuviéramos el valor de F, podríamos despejar U y consecuentemente obtener el caudal.
Cuando ustedes vieron las metodologías de cálculo utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach para distintas variables, vieron que cuando el caudal es la incógnita, podían calcular Reynolds raíz de f, que dependía del diámetro y de la pérdida, pero no del caudal. Dado que la ecuación de Darcy-Weisbach y consecuentemente la de Colebrook-White permiten el cálculo para pérdidas generalizadas, ese J que aparece en Reynolds raíz de f es la pérdida generalizada. Nosotros en este problema en particular no conocemos cuánto vale la pérdida de energía generalizada, porque en realidad sabemos que la sumatoria de generalizada y localizada son 20 metros, pero no sabemos cuánto vale cada uno de los términos y además suponemos que las pérdidas localizadas no son despreciables. Entonces no podemos aplicar en este caso esa metodología. Lo que vamos a hacer es trabajar con una iteración. ¿Qué significa esto? Vamos a adoptar un primer valor semilla de f. Es decir, es un valor que nosotros suponemos para empezar a calcular que no necesariamente es el real del problema. Les sugerimos que comiencen con 0,015 porque es un valor intermedio entre los valores habituales de f que suele rondar en la mayoría de los ejercicios entre 0,01 y 0,03. Entonces, con ese valor de f, en la ecuación 1, ustedes pueden obtener una velocidad y con esa velocidad calcular el número de Reynolds y luego en la ecuación de Colebrook-White poder despejar un nuevo f. Probablemente el f que ustedes obtengan de ese despeje no sea igual al mismo que ustedes supusieron inicialmente, es decir, a 0,015. Entonces, lo que va a haber que hacer es comenzar el proceso de iteración. En esta tabla se pueden ver los resultados que se obtienen considerando el valor semilla de f 0,015. A partir del cálculo de la velocidad y del número de Reynolds, vemos que el f que se obtiene en Colebrook-White es de 0,027. Dado que no coinciden estos dos valores, es decir, el valor con el que empezamos y el valor que obtenemos a la salida, vamos a volver a repetir todo el procedimiento considerando como inicio el f que obtuvimos al final en el paso anterior, es decir, 0,027. Volvemos a calcular una velocidad, volvemos a calcular el número de Reynolds e ingresamos nuevamente en la ecuación de Colebrook-White para poder despejar un nuevo f. En este caso vemos que a la salida volvemos a obtener 0,027, es decir, el mismo valor que teníamos en el inicio de ese renglón, con lo cual significa que el problema llegó a la convergencia y que ese es el valor real de f. Normalmente en este tipo de problemas, con una o dos iteraciones que hagan, deberían llegar a la convergencia sin problemas. Esto significa que la velocidad del problema es 2,59 metros por segundo, que es la velocidad que se obtuvo en esa iteración. A partir de ahí podemos sacar el caudal, que en este caso es de 45 litros por segundo. Si ustedes hacen las cuentas, la totalidad de pérdidas de energía localizadas en este problema es de aproximadamente 1 metro, lo cual representa un 5% de la pérdida total, que eran 20 metros. Normalmente cuando nosotros trabajamos con tuberías de mayores longitudes, van a ver en la guía de trabajos prácticos que tienen tuberías de 5 o 10 kilómetros de longitud, este porcentaje es muchísimo menor y entonces es posible despreciar esas pérdidas de energía localizadas y poder resolver este problema de manera más sencilla. Si quisiéramos resolver el ejercicio por Hassen y Williams, el planteo inicial del problema es exactamente el mismo, solo que vamos a reemplazar la ecuación de pérdida unitaria de Darcy-Weisbach que habíamos usado por la de Hassen y Williams. En este caso, la metodología de cálculo es mucho más sencilla porque la ecuación de Hassen y Williams directamente tiene un valor de C, que es un dato conocido que depende del material, y consecuentemente cuando sumamos las pérdidas de energía generalizadas y localizadas, obtenemos la ecuación que está al final de la imagen, en donde nuestra única incógnita es el caudal. ¿Por qué? Porque conocemos la pérdida de energía total, que son los 20 metros, la longitud de la tubería, el diámetro, el valor de C, y en la velocidad nuestra única incógnita es el caudal porque la sección es conocida. Esto significa que podemos despejar de acá directamente el caudal, en donde obtenemos que el mismo vale 47 litros por segundo. Esto es un poquito más de lo que había dado mediante Darcy-Weisbach. El error no es demasiado porque Darcy-Weisbach nos había dado 45,7, pero bueno, recordemos que esta ecuación tiene la limitación de que siempre tenemos que trabajar en agua a 20 grados en régimen netamente turbulento
y que si quisiéramos aplicar una ecuación que sea universal, deberíamos sí o sí aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach.